Shloya, uno de los kibutzim del sur que fue atacado el 7 de octubre de 2023. Y ahora nos encontramos en mi casa, Kibbutz Shloya, a 3 kilómetros de la frontera. Ese sábado teníamos en la mañana 267 personas. Milagro que solo 4 ya no estén con nosotros, pero es un milagro después de lo que pasamos ese día. Pocos días después, más de 300 familias de este kibutz tuvieron que evacuarlo. Empezaron las tareas de reconstrucción y hoy esta comunidad vuelve a renacer. ¿Qué recordás del 7 de octubre? El 7 sí, lo recuerdo bastante bien. Desde que empezaron los bombardeos hasta todo, hasta el que sacamos a la gente al otro día a la tarde. 6:30 de la mañana empezaron a sonar las alarmas. También dentro de esas mismas alarmas nosotros escuchábamos disparos, que eso fue lo que me despertó a mí y a mi pareja. Los disparos del lugar que habían dentro. Yo siempre pensé que era que ellos estaban como acercando al Gader, o sea, pero 1 o 2. Entonces dije, bueno, el ejército está respondiendo a eso. Cada vez eran más fuertes los disparos dentro del kibutz y también las alarmas. ¿Qué significa que sacaron a la gente al otro día? Recién pudimos evacuar a todo el kibutz el domingo a las 6 de la tarde, gracias a amigos del ejército que vinieron a ayudar a evacuar. ¿Y dónde estabas vos en ese momento? ¿Qué viste, qué escuchaste? Yo estaba en casa, salí en cuanto me dijeron que tenía que salir. En eso mi pareja me informa que mi prima estaba herida y que él tiene que salir. Entonces le dije, bueno, él salió, él se puso su implemento, su traje, su arma y él salió. Claro, él no alcanza a llegar a donde mi prima porque cuando se tiene que juntar con el Rafshan en ese momento, él ve cómo explota la camioneta del Rafshan. Entonces él se queda ahí mirando que venía un grupo de terroristas. Me encontré con los terroristas y después las cosas fueron tan rápidas y tantas cosas que pasaron ese día hasta que llegó el ejército a las 3 de la tarde y pudimos comprobar que ya no había terroristas dentro del kibutz. Y en ese momento yo escucho que alguien te está gritando por afuera. Entonces yo miro por la ventana del refugio, miro por ahí y yo le digo a mi pareja, hay una señora gritando afuera. Y le digo, señora, es peligroso estar afuera, pero yo todavía pensando por la alarma. Digo, es peligroso estar afuera, venga. Y ahí ella me empieza a relatar, bueno, yo la hago entrar, le digo, quedemos en el comedor. Y ella me dice, no, hay que estar en la habitación. Digo, bueno, yo la llevo. Era una persona mayor, creo que 84 años tiene ahora. Y en eso yo le digo, bueno, quédese aquí, necesita algo, le traigo una pastilla, le traigo agua. Yo todavía no lograba entender y ella me empieza a relatar lo que estaba ocurriendo en el otro barrio. Le quemaron su casa, saltó por la ventana, hasta que logró llegar acá, le tomó como 2 horas, porque ella me dice que como a las 8 de la mañana, que ella es lo que recuerda que estaba con el hijo hablando por teléfono, que le entraron, y ella llegó a mi casa cerca de las 10 de la mañana. Mi pareja, bueno, recupera el teléfono y yo empiezo a escuchar voces en árabe. Empiezo a escuchar Allahu Akbar, pero yo tampoco sabía. Entonces yo me acerco y le digo a mi pareja, alguien está gritando Ahla Laila. Entonces él me dice, no, me dice, no es Ahla Laila, métanse debajo de la cama. Y ahí fue que las dos decidimos y nos metimos debajo de la cama y él se puso con el arma y a esperar que ellos quisieran en el momento que yo iba a entrar. Y ahí lo único que recuerdo de haberme un poco arrepentido es haberle abierto la puerta a esta señora, porque finalmente íbamos a morir ahí las dos. Entonces yo la miraba y como pidiéndole perdón por haberla hecho entrar a una casa donde finalmente íbamos a morir. ¿Y cuánto tiempo estuvieron debajo de la cama y cómo terminó esa situación? Bueno, en ese momento, estuvimos debajo de la cama, los terroristas entraron, por supuesto, pero no se acercaron al refugio. ¿Te enfrentaste con los terroristas? Una forma
No hubo tiroteo, pero sí, los tengo. Me acuerdo de los 8. ¿Llegaste a verlos o solo los escuchaste? No, solo se escuchaban. Solo se escuchaban. Y en un momento yo salgo de la ella se quedó debajo de la cama de Jacqueline, yo salgo y yo le digo a mi pareja, bueno, vamos a morir. Como que lo abrazo un poquito y le digo así, gracias por estos años, pero ellos sabían que nosotros estábamos en los mamadim, que en los cuartos de seguridad, así que... ¿Y qué más recuerdas de ese día? Que no había teléfonos, no había nada. Mi teléfono volvió a mí a eso a las 11 de la mañana, pues se me había caído cuando salí. Y me acuerdo de todos los mensajes que había, que estaban en la casa de uno, que estaban en la casa de otro. Y la impotencia de poder ayudar, de no entender. Porque ese día, todo el día lo pasamos sin entender que realmente pasó. Nos llevó tiempo a entender la magnitud del ataque este. ¿Y cuándo lo entendiste? Yo lo entendí, creo que el lunes, o el domingo también estaba en esa situación de sacar a la gente, ayudar, evacuar, estar con uno, con otro, vigilar. Y recién el lunes, una vez que la gente ya estaba en Eilat, bajé por el día a Eilat a llamar a un psicólogo, un asistente social para dar ayuda primaria. Y recién ahí es donde entendí qué es lo que había pasado. Y bueno, después ya volví y desde entonces ya 2 años acá, en el kibutz. ¿Cómo fueron los días subsiguientes al 7 de octubre? ¿La gente a dónde se fue? La gente salió de acá, en el caso de nuestro kibutz, de acá hacia Eilat, en su mayoría, y salieron casi todos juntos, muy pocos no se fueron para allí. ¿Y en qué momento dejas tu casa? Al otro día. Bueno, ese día pasamos tampoco yo tenía electricidad en casa, entonces se cayó muy rápido la electricidad, entonces yo no vi las noticias. Yo no sabía lo que estaba pasando alrededor ni cuánto grande había sido. Entonces, bueno, él como a las 3 de la tarde ya llega el ejército a esta zona y lo vienen a buscar a él. Y ahí es cuando él sale, obviamente, y empiezan a recorrer casa por casa, a ver quién estaba vivo, quién estaba muerto y eso. Y en eso él vuelve como a las 8 de la noche, bueno, y me dice que sí, que efectivamente mi prima había fallecido. Ella no alcanzó a cerrar el mamad. O sea, en el momento que suena la alarma, ella se levanta para cerrar la ventana del refugio y ahí fue cuando recibió un disparo desde afuera. O sea, ellos ya estaban adentro al momento de sonar la primera alarma. Y bueno, pasamos la noche acá, yo la pasé con la señora Jacqueline. Y al otro ¿Pudiste día, dormir? No, nadie durmió. ¿Cómo es el momento en que te dicen que te tenés que ir de tu casa y qué te llevas contigo? Y él me dice, no, hay que evacuar el kibutz. Y yo dije, o sea, yo entendí rápidamente que algo va a pasar en Gaza. O sea, si nos piden evacuar es porque algo va a pasar grande. Y yo le dije, bueno, serán 3 días. Me hice una maleta para 3 días. Yo creo que ni pijama puse ahí. Me agarré como un par de cosas, me preocupé más de la gata, de las cosas de la gata. Y ni siquiera me fui con ellos a Eilat. O sea, en el momento que dicen que hay que salir, y eso era lo otro, que teníamos que salir todos juntos. Y fue de un momento a otro. Tienen media hora para hacer, bueno. Lamentablemente Jacqueline no tenía nada porque su casa se quemó. Y yo tenía cosas de mi madre acá, entonces yo le preparé ahí un bolsito, incluso desodorante, todo lo que fui encontrando nuevo se lo fui poniendo a ella, le armé ahí un bolsito y armé una maleta chiquita para mí, para 3 días. Y me fui directo a la casa de una amiga que ella vive en el kibutz Reviviv, que se llama al lado de Sde-Boker. Y cuando salimos, nos dicen, bueno, es el momento, se me pareja, hay que salir ahora ya. Nos formaron como en fila, nos dieron la autorización y nos sacaron por la zona más segura en ese momento, que era la zona de Rey. Cuando empezamos a salir, ahí mi pareja me dice, no mires para los lados, que es lo peor que le pueden decir a alguien, no mires para allá, porque yo lo primero que hice fue mirar y ahí me encontré, claro, estaban los cuerpos al lado de la ruta de todo lo que había sido el día anterior por el festival en Nova, porque la prioridad del ejército ahora era sacarlos vivos.
no levantar cuerpo. Y ahí fue que ya empezamos a salir, evacuamos y ya rumbo hasta Revivir. Estuvieron 5 meses y medio ahí, después pasaron a la ciudad de Netivot, que es a 20 minutos del kibutz, hasta el 15 de agosto. Estuvieron ahí de este año, casi 2 años. ¿Y cómo fue el día que volviste? ¿Cómo recordás ese día? Con mucha incertidumbre, porque yo dije, ¿qué va a ser ahora de mí? ¿Cómo va a ser otra vez levantarme y ayudar a levantar también este lugar, la moral, la gente y todo? Y la verdad es que sí, me sorprendió la verdad. Los israelíes también son muy solidarios, juntos logramos levantar este lugar y levantarme a mí también. ¿Y te da miedo volver a vivir acá? El miedo del 7 no lo tengo. Y al principio sí me costó volver a trabajar por un tema que yo trabajo con muchos árabes. Entonces yo dije, esto algún día van a recibir el llamado a Alá y van a decir, ella se va. Pero no, la verdad es que no. Al principio tuve solo ese pequeño, dije, bueno, el tema de la religión, podemos chocar un poquito, pero no, bien. ¿En qué momento te quedas solo en el kibutz? ¿A partir de cuándo? Ya la semana nosotros empezamos a tratar de salvar al tambo, ordeñando, dando de comer y esas cosas ya los días, pero ya la semana ya era más intensivo, entonces decidimos que nos íbamos cambiando y me quedé con un grupo de gente que quiso cuidar la casa y quedarse conmigo. Ellos iban cambiando cada día todo por la familia y eso. Y yo decidí que cuando podía salía, ir a ver la familia, ir a ver a la gente, pero que lo importante ahora era mantener el kibutz vivo, haciendo de todo, jardinería o lo que haga falta, todo lo que se necesitaba para mantener el kibutz vivo, para que algún día la gente vuelva. Nunca pensamos que iban a ser 2 años de guerra, nunca vivimos algo así. Pero ese era en ese momento ese era el pensamiento, hacer que el kibutz se mantenga lo mejor posible para que la gente pueda volver. Con ese objetivo te quedaste en el kibutz, para mantenerlo vivo. Para mantenerlo vivo y para cuidarlo. Está en mi casa, en nuestra casa. ¿No tenías miedo de quedarte solo en el kibutz? ¿Con una guerra a 5 kilómetros? Miedo no, porque como dije estaba todo el ejército ya, entonces miedo no. Pero no fue fácil, los primeros días dormir en casa no fue fácil. Entrar, revisar toda la casa para estar seguro de que estoy solo, dormir con el arma al lado, ¿no? Llevó su tiempo, pero yo creo que para mí, por como yo soy, mi forma de ser, lo mejor que me pudo pasar, la mejor terapia, fue quedarme acá. Me imagino que antes, con 300 habitantes acá, solías escuchar risas, charlas, y de repente todo fue silencio. Todo fue silencio. Hay algo que yo cuento a menudo ahora, este último mes y eso. El día que empezaron a volver las familias a partir del 15 de agosto, el primer viernes, yo estoy haciendo mi ronda habitual de la noche y veo chiquitos jugando en la cancha de fútbol a las 10 de la noche. Y yo miraba para el lado donde estaban jugando ellos y miraba para el lado donde está la guerra. Y ahí es donde me di cuenta que personalmente me faltaba la gente, me faltaba la vida, me faltaba el chusmerío, todas esas cosas que hacen el día a día. El 95% de la gente volvió. Los pocos que no volvieron, no porque están haciendo algo en las casas, algún arreglo o algo, porque todo el mundo decidió que algo necesitaba cambiar en sus casas. O sea, pintar afuera, adentro, cambiar un mueble, algo hicieron para llegar y no sentir lo mismo en las casas. ¿Y cuándo empezaron las reconstrucciones? Nosotros empezamos el fin del 24.
ya tomaron la decisión de que hay que reconstruir y todo. Se habló con todas las familias y en toda la asamblea del kibutz se decidió, y a partir de ahí empezaron a venir todo tipo de trabajadores para reconstruir todo el kibutz. Solo quedan algunas casas, como las 4 que estaban totalmente quemadas, que tuvieron que tirar abajo, que todavía no se terminaron, y el resto de las casas que, si bien tenían tiros o esas cosas, ya pudimos arreglarlas. Eso dio que cuando volvió la gente, ya las casas estaban de pie. Estuviste el 7 de octubre cuando todo pasó, estuviste en los trabajos de reconstrucción y ahora ya estás en un momento en el cual entiendo que está en su fase final. ¿Qué emociones te provoca haber sido testigo de todo ese recorrido? Lo que no mata fortalece. Y que se puede renacer. Se renace sin lugar a dudas. Nosotros seguimos acá, vamos a decir que es como un mensaje. No pudieron con nosotros, no nos sacaron y no nos pueden sacar. ¿Te fuiste de un kibutz? Sí. ¿Y crees que volviste a otro kibutz? Sí y no, porque no somos los mismos, pero llegó mucha gente nueva. Y eso yo creo que ayudó como a refrescar un poco el kibutz. Pero claro, yo cuando me fui, de hecho cuando fue la levaya de mi prima, yo no vine. Yo no sentía que ella había muerto, sino que yo dije, yo no la veo porque yo no estoy ahí. Y ahora que volví, tampoco su casa está, porque ellos la derribaron y hicieron un memorial en ese lugar. Entonces sí siento que cambió un poco el kibutz. O sea, la base es la misma, pero sí siento que somos diferentes. ¿Sí? ¿En qué notas esa diferencia? ¿Qué notas de diferente? Bueno, la entrada de partida, sí, hicieron algo muy lindo ahí en la entrada. Antes estaba todo seco y, bueno, y estuvo ese día también lleno de terroristas. Y también mi casa. O sea, yo en mi casa dije, bueno, si voy a volver a la misma casa donde ellos estuvieron, al menos por lo menos darle un aire diferente. Y ahí tomé la decisión y arreglarla. Yo decidí, yo la voy a arreglar, yo le voy a poner el yeso a las paredes y pintarla y todo. ¿Por qué sentías la necesidad de arreglarla? Yo no quería llegar, o sea, yo quería vivir el proceso de cada cosa que hacía. Quería como valorarlo también. ¿Y qué comentarios recibiste de los vecinos, de los miembros del kibutz una vez que ellos volvieron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te comentaron? ¿Tienen miedo? Antes de que ellos vuelvan, yo fui hasta donde ellos estaban una noche y di como una charla donde les expliqué a qué volvían. Y donde les dije, cada uno toma su decisión en su casa, cada familia. Yo no voy a decir, está todo bien, vuelvan, o está todo mal, no vuelvan. Yo les conté la verdad. La gente tomó fortaleza de eso y decidió que si yo estaba acá, ellos también podían estar. ¿Qué les dijiste? La verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad, que ellos todavía están del otro lado de la frontera, que todavía está la guerra, que el ejército está, pero que hay algo que no había antes, que tal vez sí está ahora, que estamos nosotros al 100% y que vamos a defender la casa hasta que nos saquen con las patas para adelante. ¿Vienen nuevas personas al kibutz que se suman? Se sumaron mucha juventud, distintos tipos de grupos de jóvenes, unos 70 más o menos entre grupos distintos. Se sumaron miembros nuevos, se sumaron gente que quiere ser miembro, algo que tal vez no se entiende, porque ¿quién va a querer venir acá 2,5 kilómetros de la frontera con lo que pasó? No se te puede ver la cara, pero yo te veo todo el tiempo sonriendo. Nada me va a bajar la sonrisa. Cuando te conté ahora que llegué el 9 a Eilat,
uno de los mayores del kibutz, un miembro del kibutz, tiene hoy en día 93 años. Me dice, no te entiendo. Estás con la sonrisa todavía. Camino, estoy vivo, la sonrisa no me la van a bajar más. Yo sé que ellos nunca van a querer la paz con nosotros.